Celebramos el Día del TEL, aunque es verdad que el trastorno específico del lenguaje ha pasado ahora a tener otra nomenclatura: trastorno del desarrollo del lenguaje. En la práctica es lo mismo que es el TEL, el TDL. Hoy hablamos de ello aquí en Tuitea. Y para hablar del TDL, antes conocido como TEL, y sobre el impacto en las familias y su desarrollo, hoy hemos querido invitar a un papá que además es el creador de una plataforma que funciona no solo en España, sino en parte de Latinoamérica, que se llama Yo Apoyo al TEL. Él es Raúl Navarro, el presidente de Yo Apoyo al TEL. ¿Qué tal? Muy buenas. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, Juncal. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha empezado el curso? Bueno, de momento tranquilo y esperemos que siga con la misma tranquilidad todo el curso. Como decía, todos los años hemos celebrado el Día del TEL, el trastorno específico del lenguaje. Hemos procurado además aquí en Tuitea siempre hablar de ello. He recordado en muchas ocasiones que el primer diagnóstico de mi hijo fue TEL, luego ha derivado en TEA, finalmente TEA de grado 3, pero hemos querido siempre, porque tiene mucho que ver además con los inicios del autismo, de hablar de este trastorno que afecta a cuántos niños, a cuántos alumnos y personas adultas, porque no olvidemos que esto no desaparece. Pues hay varios estudios, pero casi todos concuerdan en un 7% de la población. De una forma u otra tienen afectado algunos de los componentes del lenguaje. O sea que es una cifra alta. Como padre has tenido que empaparte muy bien de lo que nos ocurre a todos. Tener un hijo con un trastorno de comunicación, del lenguaje, del espectro del autismo te obliga a hacer un máster, básicamente, y además has querido ayudar a que otros se formen gracias a esta plataforma. Pero vayamos por partes. ¿Qué es el TEL o el TDL? ¿El TEL ha desaparecido? ¿Podemos entenderlo así? Bueno, el TEL, para entenderlo tenemos que irnos un poquito hacia atrás. O sea, los trastornos del lenguaje se identificaron por primera vez hace 200 años. O sea, ya en 1822 hubo un médico alemán que identificó a personas con dificultades en el lenguaje sin ningún problema añadido, es decir, sin nada que lo justificara, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a llamarlo de infinitas formas. Afasia del desarrollo, afasia congénita, disfasia, audomudez, trastorno específico del lenguaje. O sea, en todo este tiempo, para referirse a lo mismo, se le ha ido llamando de diferentes formas. Entonces, siempre se refieren a lo mismo. El TEL es una alteración en el lenguaje sin ninguna condición biomédica asociada. Es decir, niños con una inteligencia normal, sin problemas de oído, sin ningún daño cerebral, pero que tienen una alteración en el lenguaje. En tu caso, ¿cómo detectaste el TEL en tu hijo por primera vez? En mi caso, Alejandro con 2 años tenía palabras sueltas, no hacía frases de 2 palabras, y la comunicación con él no siempre, digamos, era funcional. Él decía palabras muy sueltas, pero no armaba frases. Y justo, inevitablemente, compararlo con cualquier niño en el parque de su edad, y era diferente. Se notaba que era diferente. Justo en ese tiempo empezó en la guardería, y en la guardería también nos lo comunicaron. Es verdad que no saltaron las alarmas en la guardería con el lenguaje, sino con la socialización. Y a partir de ahí, pues, iniciamos el camino de evaluaciones, de diferentes criterios, y hasta llegar al trastorno del lenguaje. No es fácil el diagnóstico, ¿sí? No es nada fácil. Claro, si contamos todo esto, todas las condiciones o todos los requisitos que tiene que cumplir un niño con TEL, pues hacen falta muchísimos profesionales y de alguna forma coordinados. Eso al día de hoy en la seguridad social no existe. O sea, el camino es largo
y a veces no lo llegas, por la seguridad social no llegas. O sea, ten en cuenta que hay que hacerle una valoración del lenguaje. Bueno, ¿hasta qué punto tiene una afectación o un retraso o qué es lo que tiene en el lenguaje? Por otra parte, hay que descartar problemas de inteligencia, problemas cerebrales, o sea, se necesitan problemas de oído, se necesitan muchos profesionales. El camino es largo, muy largo. Yo recuerdo hace años cuando le diagnosticaron a Alex Tell por primera vez que acudía, creo que estabas tú además allí, a un seminario en Toledo, unas jornadas en las que participaba Marc Montfort y Elvira Mendoza. Al final de la charla me acerqué a Elvira Mendoza, que es una de las personas que ha escrito y más conoce el TEL o ha conocido el TEL en nuestro país, y le preguntaba si tiene algo más que trastorno del lenguaje. ¿Estamos hablando del TEL? O sea, si mi hijo, además de tener problemas de comunicación, tiene algún otro rasgo más cercano al TEA, ¿puede ser TEL? Ella me dijo rotundamente que no. Esto es así hoy por hoy porque en realidad hasta el diagnóstico, hasta el nombre ha cambiado. Ahora hablamos de trastorno de desarrollo del lenguaje. El problema del TEL es que cada estudio que se ha hecho o cada autor que ha publicado lo que él ha entendido que era un trastorno del lenguaje, han tenido sus propios criterios y no siempre han sido compartidos por todos. O sea, en el TEL no hay una verdad absoluta, hay mucha información y hay quien la toma o quien no. Hay dos manuales, digamos, los dos manuales más importantes para los diagnósticos, que sería el DSM y el CIE. Ni siquiera el DSM-5 y el CIE se ponen de acuerdo para clasificar un trastorno del lenguaje. O sea, en el DSM-5 lo llaman trastorno del lenguaje y no hay subtipos, simplemente un trastorno del lenguaje. Pero cuando tiene afectada un componente del lenguaje, que es la pragmática, entienden que no es un trastorno del lenguaje y hicieron un diagnóstico nuevo que era trastorno de la comunicación social. Sin embargo, el mismo trastorno en el CIE 11 lo llaman trastorno del desarrollo del lenguaje y crean tres categorías. El trastorno del lenguaje, de desarrollo del lenguaje con afectación en la expresión del lenguaje, el otro con la afectación en la comprensión y expresión, y el otro con afectación en la pragmática. Es decir, el mismo niño, dependiendo del manual que se coja, se le diagnostica una cosa u otra. Ni siquiera estos dos grandes manuales se ponen de acuerdo. Entonces, de ahí viene el problema, que surgieron, como hay tantos nombres, esto tiene una repercusión muy directa. Las consecuencias son fatales para los niños. A nivel político, bueno, pues no se dan recursos, no se investiga. Ya. Si el problema no existe, digamos que no existe. Si no se etiqueta, no hay recursos. Así funcionamos. Llamamos de diferentes formas al mismo problema. Entonces nunca tiene su propia identidad. Nunca hay tanto porcentaje, porque si ahora examinamos, digamos, se estudia cuántos niños con trastorno del lenguaje según el DSM-5 hay, pues saldría una cifra. Pero ahora con trastorno del desarrollo del lenguaje otra. Si son los mismos. En realidad son los mismos. Entonces, aquí viene parte del cambio de etiqueta, ¿no? Del cambio de nombre. Como había tantas publicaciones, tantas con criterios completamente diferentes, bueno, pues una serie de expertos de habla inglesa, concretamente 59 personas de países de Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia, se reúnen. Entre ellos hay diferentes profesionales y padres de niños con TEL, de asociaciones, y ponen encima de la mesa cuáles son los problemas con tanto criterio, con tanto nombre, y deciden, bueno, pues cada uno decir los problemas que tienen en diferentes países, claro, siempre en lengua inglesa, y a partir de ahí intentan como poner un poco de orden, ¿no? Deciden que, pero no inventan nada nuevo.
ya había autores que decían que esto se llamaba trastorno del desarrollo del lenguaje, otros trastorno primario del lenguaje, otros trastorno del aprendizaje del lenguaje, otros trastorno específico del lenguaje. O sea, es que existían muchísimos nombres. Pero era lo mismo. Era lo mismo, para referirse a lo mismo. Y entonces, bueno, pues cogen algunos criterios y dicen, estos sí los vamos a seguir manteniendo y estos no. A mi parecer, los cambios que han hecho han sido mínimos, pero es mucho más fácil diagnosticar un TDL a partir de ese consenso. Pero claro, volvemos a lo mismo. ¿Qué es un trastorno del desarrollo del lenguaje? Si le preguntamos al DSM-5 es una cosa, si le preguntamos al CIE es otra, si le preguntamos a este consorcio que se llamó Consorcio Catalyst, es otra. Ahora, si le preguntamos a un padre, su hijo no ha cambiado. Exactamente, su hijo sigue siendo el mismo, las dificultades siguen siendo la misma y por mucho cambio de nombre, de etiqueta que haya, bueno, pues al final, o de criterio diagnóstico, a nosotros eso no nos afecta. Muchas veces los seguidores, seguidoras sobre todo de Tuitea nos dicen, hay veces que utilizáis unos términos, en ocasiones utilizáis unos términos que no llegamos a entender, ¿no? Nosotros llevamos ya algunos años en esto y al final, como digo, casi tienes que hacerte un máster. Has hablado de la comunicación y has hablado de la pragmática del lenguaje. Ya la dificultad no está solo en hablar, en que aparezca el habla y lo haga de forma fluida o la comunicación, sino en la pragmática. Expliquemos qué es la pragmática. Bueno, la pragmática es el uso social del lenguaje, saber adaptarte a un contexto en la conversación, prácticamente. Entonces, puedes tener vocabulario, pero si tu pragmática está afectada, vas a tener problemas para comunicarte con ese vocabulario. Digamos que tú puedes tener todas las herramientas, ¿no? Un mecánico puede tener todas las herramientas alrededor, pero si no sabe cómo funciona la llave inglesa, pues no va a poder aflojar los tornillos. Entonces, esos niños tienen las herramientas, pero no saben utilizarlas. Ajá. Voy a poner un ejemplo que me hizo mucha gracia y que me comentaba Yolanda Arnau, que es una mamá de un peque con autismo verbal, que además colabora con nosotros este año en unos Tuitea Talks que inauguramos para hablar de los problemas de los papás, de las mamás y de lo que nos preocupa en torno al autismo. Y dice, te voy a enviar un mensaje para que te rías. Hoy me ha dicho mi hijo, porque le he preguntado al salir del instituto, ¿ese chico es repetidor? Dice, mi hijo me ha mirado ojiplático y me ha dicho, mamá, los repetidores son esas naves, esas torretas que hay en las montañas para comunicar. Él es un compañero de clase. Bueno, pues básicamente eso sería la pragmática del lenguaje. Él estaba asombrado como diciendo, ¿cómo va a ser un repetidor si es un compañero, no? Exactamente, y tomarse todo literal, ¿no? Todo completamente literal. Eso es. Completamente literal. Entonces podemos decir que eso también sería significativo, al margen de que lo sea en el caso de los niños o personas con TEA, de los TDL, de los niños o adultos con trastorno de desarrollo del lenguaje. Bueno, pues ahí también hay una discusión. Vaya. Claro, dependiendo, por ejemplo, para el DSM-5 es un diagnóstico completamente diferente y no es un trastorno del lenguaje. Para el CIE sí es un trastorno del lenguaje. Entonces, dependiendo de a quién le preguntes, te va a decir que sí es un trastorno del lenguaje y que no. Yo entiendo, es una opinión, la pragmática es un componente del lenguaje. Cualquier componente que tengas afectado, tendrás un trastorno del lenguaje. O sea, la pragmática no va fuera del lenguaje, es un componente más. Entonces, a mi parecer, pues hay niños que pueden tener afectada la morfología, la sintaxis, la pragmática, sí, ¿por qué no? Y de hecho, cuando un niño tiene una dificultad en varios componentes del lenguaje y no tiene práctica, es como un poco de sentido común. Si no tienes práctica con el lenguaje, lo vas a utilizar peor al final. Entonces, entiendo que la pragmática sí. Luego ahí ya se llega la discusión esta que decíamos del DSM-5. Bueno, pero si es la pragmática, no es tanto el lenguaje, sino la comunicación, vamos a poner una etiqueta aparte.
Ya. Y otros piensan que no. Bueno, de todas formas sabemos cómo funcionan estos manuales diagnósticos. Suele haber mucha contestación en redes sociales cada vez que hablamos en un vídeo de Asperger. Asperger no está en el DSM-5. Bueno, pues a lo mejor está en el DSM-6 si es que no deja de evolucionar, igual que dejó de estarlo. Me refiero que, en fin, que muchas veces también nosotros como padres, sobre todo, ¿no? y que vemos el día a día de otros padres y de nuestros propios hijos, entendemos y sabemos ya de esa evolución. No hay verdades absolutas de momento, ni en el TEL ni en el TEA. No sabemos muchas cosas, pero verdades absolutas y etiquetas ya para siempre lo dudo mucho, en fin. Y fíjate, Juancal, sobre eso, en uno de los cambios que hubo en las sugerencias, digamos, del consorcio Catalí para llegar al diagnóstico, quitaron, que a mí me parece muy bien, un punto de corte exacto en las dificultades del lenguaje, en los test estandarizados. Bueno, pues había publicaciones que decían, a partir de 1,50, con 5 desviación típica es TEL, pero si tiene 1,45 no. Y el otro, bueno, pues si tiene 1,25 sí, pero 1,30 no. O sea, bueno, pues dijeron que lo hicieran más funcional. Personas con dificultades en el lenguaje, sin ninguna condición biométrica asociada, digamos, se le diagnostica de trastorno del lenguaje. O sea, ¿hasta dónde está afectado? Bueno, pues hay tantos trastornos del lenguaje como personas. También he de decirte, estamos hablando desde nuestra experiencia como padres. He de decirte que yo comencé en la asociación, fue mi primera asociación y sigo con ellas porque es la mejor del mundo, ATEL Castilla-La Mancha. Conocí a muchos niños con ese diagnóstico de TEL, sobre todo en edades muy, muy tempranas, donde es lógico que lo que más se vea, que lo que sea mucho más evidente sea ese trastorno del lenguaje, no esas dificultades. Sin embargo, luego han ido creciendo y ese diagnóstico lo han perdido la gran mayoría, que han pasado a tener otro diagnóstico, normalmente TEA. Y cuidado, incluso alguno ha desaparecido y ya no tiene diagnóstico. Sí. Yo lo he visto muchísimo. Lo he visto muchísimo. Te quedas así y dices, diagnosticamos muy pronto, diagnosticamos mal. ¿Cuál es la diferencia o dónde está, digamos, la frontera entre el TEL y el TEA, otro tipo de trastornos? Yo creo que se clasifican, digamos, parámetros, y si cumples estos parámetros entras aquí, si tienes estos síntomas entras allá. Pero claro, las situaciones van cambiando, los niños van cambiando, van superando unas dificultades, van apareciendo otras. Entonces, pues yo entiendo que si ya no cumple los requisitos para un diagnóstico y ahora los cumple para otro, pues diagnostican en el otro. Yo creo que quizás en muchos casos estaba bien antes y está bien ahora, porque tampoco se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Si antes el niño no tenía algunas dificultades, por ejemplo, diagnosticamos con TEL, pero porque el niño, bueno, pues no tiene algunas características que pueden tener los niños con TEA. Pero va creciendo, va superando barreras en el lenguaje, pero tiene grandes problemas en la pragmática, tiene grandes problemas en la teoría de la mente. Empiezan a aparecer unos intereses restringidos muy, muy fuertes que antes no tenía, estereotipia. ¿Qué hacemos? ¿No? O sea, yo creo que los profesionales claro. ¿Qué hacen? ¿No? Seguimos con TEL y no queremos ver lo demás. Y en el lado contrario igual. Un niño con dificultades de comprensión cuando son pequeños pueden tener muchas características parecidas a un TEA, pero luego van creciendo, van superando esas barreras del lenguaje y esas características van desapareciendo. Y dices, ¿qué pasa? ¿Que el TEA ha desaparecido o el TEL ha desaparecido? Pues no lo sé. No sé si estaba bien diagnosticado o estaba mal, pero se guiaron por unos síntomas que ya no existen. Que ya no existen. En cualquier caso, siempre tiene que ser un profesional el que diagnostique. La labor de las instituciones, asociaciones y padres es otra, la de ponerse a trabajar, tengas la etiqueta que tengas, porque si hay un problema, una dificultad, un trastorno del lenguaje, de comunicación o de cualquier tipo, lo que hay que hacer es que quien tenga que hacer ese diagnóstico lo haga y utilice el tiempo que necesite, pero no perdamos el tiempo y nos pongamos a trabajar, porque una cosa es la etiqueta y otra cosa es, y eso sí se sabe, cuáles son sus dificultades y cómo ir atajándolas.
Claro, la etiqueta en realidad solo nos sirve para recursos públicos. Hay veces que desgraciadamente se sigue necesitando una etiqueta para que se le den recursos al niño, pero las dificultades con etiquetas o sin etiqueta son las mismas. Y las dificultades para trabajar un trastorno del lenguaje esté asociado a un trastorno de espectro de autismo o no, son las mismas. O sea, son las mismas. Entonces no hace falta tener un diagnóstico para saber lo que has dicho, ¿no? Cuáles son las dificultades del niño y sobre todo ponerse a trabajar. Uh-huh. Es importante también, antes hemos dicho que a los 2 años, en tu caso, me ocurrió a mí casi, ¿no? A esa edad, incluso antes, a los 16 meses ya detecté que algo pasaba, incluso antes, pero en mi caso mi hijo es no verbal, luego obviamente no es un TDL, porque un niño con TEL o TDL con mayor o menor dificultad, pero hablará, aunque eso sí, no quiere decir que aparezca el habla y continúen o desaparezcan las dificultades, porque de hecho tu hijo está en el instituto y seguimos trabajando, ¿no? Sí, además a mi hijo mi hijo ha cambiado muchísimo. Las dificultades que tenía al principio no tenían nada que ver. Mi hijo, bueno, pues empezó con algunos problemas que luego fue superando y le aparecieron otros problemas que no tenía al principio. También es verdad que, claro, ahora está entrando en la adolescencia. Mi hijo tiene 14 años. Había habilidades que no necesitaba cuando tenía 4, pero ahora sí lo necesita. La comunicación entre adolescentes es muy complicada, y mi hijo está completamente perdido, o sea, completamente perdido. Entonces, eso le afecta a las relaciones sociales, mucho. Para mí, pues ahora me preocupo más de las relaciones sociales que del lenguaje, ¿no? Pero sí, sigue teniendo sus dificultades, arreglo a su edad, arreglo a su capacidad, y es verdad que han aparecido algunas nuevas que no tenían y ha superado otras. Pero la lucha sigue. Es constante. Raúl, me gustaría que te dirigieses a aquellas personas que tienen a su hijo y empiezan a detectar que hay problemas en su comunicación, que no se comunican o incluso no hablan a esa edad, a los 12, 14, 16 meses, como padre que ya ha pasado por todo eso. ¿Qué les aconsejarías? Bueno, pues yo les diría que como padres tenemos un sexto sentido con nuestros hijos. Cuando hay algo que parece raro, en el 99% de las veces lo es. Entonces, dependiendo del lugar donde vivamos, del país donde vivamos, vamos a tener más barreras o no. Siempre acudir a un profesional y nunca hacer caso a esta frase tan famosa de no te preocupes. Ya hablará. ¡Qué horror! Nunca quedarse con eso, porque cuando un niño tiene una dificultad, esperar a que se quite sola no es viable, ¿eh? En algunas ocasiones sí es verdad que pasará, pero en la mayoría de los casos, cuando hay un problema, es mejor. Y si no le dan importancia, bueno, volver a consultar con otro. Y también es verdad, también les diría que los abuelos, los tíos son muy expertos en criar a niños que no han tenido dificultades. Entonces, no te preocupes que tu primo con 5 años no hablaba y ahora no hay quien le calle y todas esas cosas. Bueno, eso son leyendas que generalmente las madres no saben cuándo su hijo empezó a hablar, porque no lo saben, y menos dentro de 50 años que le preguntes a una abuela, oye mamá, ¿cuándo empecé a hablar? No lo puedes saber, nunca. Entonces, no hacer caso al no te preocupes. Yo creo que sin obsesionarse, siempre hay que preocuparse. Siempre hay que buscar ayuda profesional. Incluso se puede dar un caso, y es cierto que haya quien sí lo recuerde, quien sí diga, bueno, yo conozco a alguien o mi propio hijo comenzó a hablar a los 6, 7 años, que he escuchado yo casos incluso a los 10 años, y no le pasa nada. Y tú dices, bueno, puede ser cierto que empezaste a hablar a los 7, 8 años, que no le pase nada,
eso ya está por ver, porque es probable que si empezó ya a esa edad a hablar, las dificultades de comunicación, aunque haya tratado de equilibrarlas de alguna otra manera, a lo largo de su vida le han podido causar problemas, seguro. Nos queda muy poquito y he hablado de ti como el presidente de Yo Apoyo al TEL. Cuéntanos qué es Yo Apoyo al TEL, porque seguro que hay quienes están viendo este vídeo, les interesa el TEL y les interesa probablemente también lo que hacéis. Yo Apoyo al TEL nació en 2013 y fue por uno de esos movimientos que tanto hubo hace 8 o 10 años de la poca visibilización que tenía el TEL, ¿no? De lo que hablamos antes, de diferentes nombres, tal. Nacieron varias asociaciones en España y en Latinoamérica y nacieron varias campañas. Yo Apoyo al TEL nació como una campaña de visibilización, donde participábamos muchas asociaciones tanto de España como de Latinoamérica para visibilizar el TEL. Eso fue creciendo y fue una forma, digamos, de agrupación entre varios para conseguir un mismo objetivo. Luego se fue modificando, también hacíamos jornadas de formación, colaboramos con diferentes asociaciones y ahora estamos más centrados en la formación, pero no en formación solamente para el TEL, sino sobre todo enfocado a la formación educativa, a profesionales educativos, para cualquier alumnado, alumno con dificultades de aprendizaje o no. Entonces, dentro de la plataforma intentamos también coordinar con la gente que quiere colaborar, seguimos con la difusión y con la formación. Pues muchísimas gracias, Raúl Navarro, presidente de Yo Apoyo al TEL, por acercarte aquí a este pequeño espacio de Tuitea y dirigirte a los muchos padres, madres y profesionales que se interesan y que se preocupan por este tema. Ánimo a todos ellos y muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti, Juncal, por la invitación y ha sido un placer. Nosotros continuamos, ya sabéis que en redes sociales, en Mundo Tuitea, en Instagram, en Tuitea, en Facebook, también estamos en Twitter y sobre todo en nuestra web tuitea.es.